Vamos. Listo, ya se está grabando esto, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, confírmenme que están viendo mi pantalla, donde se ve la lámina. Alguien que tenga la gentileza y me lo confirme. Ok, muchas gracias, Luis. Bien, el tema que tenemos que quiero conversar con ustedes hoy es un tema relativamente sencillo, que complementa el que veníamos tratando de procedimientos almacenados, que todavía no lo hemos terminado no le hemos terminado de dar forma, pero quiero exponer antes de hacer lo que me falta de aquel. En el tema de procedimientos almacenados, hay que hacer un par de ejercicios más para mostrar el funcionamiento, pero este tema de hoy, que es el tema de disparadores o triggers, se complementa muy bien y da una herramienta adicional para que veamos cómo conjuntamente las dos cosas pueden posibilitar que uno tenga un mejor nivel de control sobre la base de datos. Entonces, quiero exponer este tema en la clase de hoy con el fin de que podamos, bueno, al ilustrarlo con un par de ejemplos y podamos en la clase del martes, que son 2 horas, hacer como ejercitaciones un poco más robustas. Antes de seguir, quiero hacer una anotación sobre lo que tenemos en proceso, que es el proyecto. Yo les había hablado de 3 fases y entonces efectivamente nos quedan fase 2 y fase 3, pero entonces he decidido resumir eso de una manera tranquila para que la fase 2 y la fase 3 se unan en una sola para ser entregada el 29 de noviembre, que sería el próximo domingo, porque hoy es 20. Entonces, el próximo domingo, ¿qué deberían entregar ustedes? La base de datos con datos de prueba poblada, como lo dice el documento en la fase 2, y la fase 3, que es básicamente después de tener la base de datos cuyo diseño relacional vimos en la clase pasada, ver entonces, construir unas consultas, que son estas 6 consultas que están aquí, que son consultas simples, pero que tienen que ejecutarse sobre su base de datos para ver qué resultados producen. O sea, de tal manera que yo pueda recibir posteriormente, como entrega final, un documento con las consultas que ustedes construyeron para responder a estas 6 preguntas, una imagen de los resultados que cada una de ellas produce, y en un archivo comprimido la base de datos, pues para poder verificar la consistencia de la información. Aquí dice 27 de noviembre, pero realmente la fecha que le he puesto a eso en Sabio es el día 29 de noviembre para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar hasta el domingo. Después del 29, entonces, haremos que sería al final de la semana siguiente, que es la semana 16. Entonces yo califico, pero para calificar es posible que los contacte dependiendo del nivel de entendimiento que yo tenga para hacerle eventualmente preguntas o solicitudes. No se trata de que haya que hacer una sustentación, se trata de que si yo necesito alguna cosa les preguntaré y les pondré algún momento para reunirnos, entregar calificaciones y poder resolver todos los pendientes del semestre. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar de bases de datos relacionales, de disparadores sobre bases de datos relacionales. Un disparador o un trigger. Trigger significa gatillo o disparador. Es un programa o un segmento de código que está guardado, que uno cuando lo crea queda guardado, asociado a una tabla de la base de datos. Ese código se ejecuta automáticamente cuando sobre la tabla de la base de datos a la que él hace referencia, sucede una operación, sucede un evento y funciona. Se pueden hacer triggers para 3 clases de eventos. Para eventos cuando se insertan registros en la tabla, cuando se actualiza el valor del contenido de algún registro,
de alguna tupla, o cuando se elimina un registro de la tabla. Los triggers no se invocan desde afuera como los procedimientos almacenados. Ellos están asociados a la tabla y cuando una aplicación o un usuario hace una inserción o una actualización o un borrado, si hay un trigger asociado a esa operación, el trigger se ejecuta automáticamente. Entonces, simplemente la operación de modificación de datos, bien sea insertar, actualizar o eliminar, dispara el trigger automáticamente. No hay que llamarlo, no hay que invocarlo desde ninguna parte. Entonces, eso sirve para estas cosas, sirve para aplicar restricciones en forma automática, porque, por ejemplo, para que si una persona está guardando en un registro, creando un registro, insertando un registro y pone un valor que tiene que ser positivo y lo pone negativo, si hay un trigger que controle eso, pues no le deja meter el registro y dice, no, eso está mal. Eso se puede hacer también desde el software de la aplicación, pero hay aplicaciones de reglas que si se hacen mediante triggers, pues se facilita mucho la escritura del resto de la aplicación, pues porque el control se hace centralizado. Entonces ahí se facilita el mantenimiento de las aplicaciones porque cada vez que uno modifica un trigger, esa modificación aplica para todas las partes de la aplicación que usan esa tabla. Y sobre todo se usan para llevar tablas de auditoría o tablas de esas que llamamos de log, en donde quedan anotadas las cosas que van sucediendo sobre la base de datos, porque el trigger las va escribiendo a medida que las va viendo, a medida que las va detectando. Entonces son paquetes, unidades de código que protegen, restringen, actualizan o preparan la información de una tabla de la base de datos cuando sobre ella, repito, cuando sobre esa tabla ocurre cualquiera de las tres acciones: insertar, actualizar o borrar. No en todos los casos, o sea, los triggers uno los crea para que se ejecuten dependiendo del evento que quiere controlar. O sea, uno puede crear un trigger para controlar algo cuando se hace una inserción o puede crearlo para controlar algo cuando se hace una eliminación o cuando se hace una modificación. Y uno puede ponerle a una tabla tantos triggers como necesite y cuando sobre esa tabla ocurre cualquiera de esas tres operaciones, los triggers que están diseñados para atender ese evento se disparan automáticamente y se ejecutan. Cuando un usuario va a crear triggers o cuando un usuario tiene la necesidad de crear triggers, el administrador de la base de datos le tiene que dar privilegios para que lo pueda hacer. No cualquier usuario simple puede crear disparadores, pero normalmente los desarrolladores tienen ese atributo pues, para poder hacer la creación, y el administrador de la base de datos, el superusuario, pues tiene todos los atributos como es lógico. ¿Cómo se escribe un trigger? Un trigger básicamente se escribe con la palabra crear, trigger, create trigger. Esto de definición de cuál es el usuario se puede, ahora lo explicamos, se puede omitir en algunos casos. Cuando se omite, pues el sistema entiende que el usuario es el usuario actual, el que esté en ese momento logueado escribiendo. Entonces, create trigger, el nombre del trigger se tiene que decir si es para ejecutarlo antes o después de cualquiera de estas tres operaciones. Entonces uno puede crear un trigger before update, before insert, before delete o after update, after insert, after delete. Algunas de esas combinaciones no son lógicas, o sea, dependiendo de la tarea que haga el trigger, no tiene sentido hacer un trigger después de una inserción, porque si la inserción ya se hizo y después de que el registro se metió en la tabla, si lo que yo quería hacer con el trigger era evitar algo, pero ya el registro quedó metido, pues no tiene sentido. En ese caso es mejor hacerlo como before insert, antes de insertar, para que se verifiquen las cosas y solo si están correctas la operación se ejecute. Entonces uno dice crear trigger de tal naturaleza con tal operación sobre la tabla cuyo nombre se pone aquí y para cada fila, esto siempre va for each row y se pone aquí el bloque de instrucciones que conforman el trigger. Ahora vemos unos ejemplos, no demasiado extensos, pero suficientemente claros, creo yo. Entonces, esta parte le indica al usuario, le indica al sistema de gestión de base de datos cuál es el usuario que va a invocar el trigger. Por defecto, esa característica está en current user, que es el usuario actual, el que esté logueado, o sea, el que el sistema vea cuando
censa la transacción de quién es el que la está autorizando. Pero se puede definir que un trigger solamente esté definido por determinada persona, aunque eso pues eso depende mucho de las necesidades de diseño global de la aplicación. El nombre del trigger, aquí se pone un nombre. Normalmente o con mucha frecuencia uno ve que las organizaciones desarrollan nomenclaturas pues para poder bautizar eso de una manera clara. Por ejemplo, uno puede definir que primero vaya el nombre de la tabla sobre el que aplica el trigger, luego la inicial de la operación, si es before o after, la inicial de la operación de ML, que puede ser aquí está puesto al revés, before. Primero se pone la inicial de cualquiera de estas dos palabras y la inicial de cualquiera de estas tres. Esta nomenclatura no es obligatoria, pero es una nomenclatura que se usa con frecuencia. Entonces uno dice, si yo quiero diseñar un trigger antes de ejecutar una operación, una sentencia de insert, antes de hacer un insert sobre tabla clientes, entonces yo lo bautizo como clientes before insert trigger. La palabra trigger, en esta nomenclatura, la palabra trigger es simplemente un apellido más que se pone ahí, que yo lo podría eliminar. Podría darle un nombre cualquiera al trigger también, pero cuando uno desarrolla una nomenclatura, le resulta más fácil entender cuál es el propósito de la pieza de código. Entonces, repito, para un trigger que queremos que se dispare antes de ejecutar un insert sobre la tabla clientes, el nombre sería clientes BI trigger. Ahora, si hay varios triggers para hacer eso, si uno tiene varios triggers que se deben disparar antes del insert, pues es preferible hacer uno solo con el código de los tres, porque de esa manera resulta más eficiente el control de las operaciones, como lo veremos más adelante. Luego se pone, después del nombre, se pone cuál de las dos palabras es la que va a operar para especificar si el trigger se debe ejecutar antes o después del evento update, insert o delete. Pero se pone una de las dos, se pone también una de estas tres, dependiendo de cuál es la operación que se quiere, la operación que va a disparar el trigger cuando se ejecute. O nombre de la tabla, esta es la tabla a la cual está asociada el trigger, es decir, sobre la cual se va a realizar cualquiera de estas tres operaciones. Entonces la situación es la siguiente. Si yo tengo una base de datos donde hay una tabla que se llame, por ejemplo, ventas, y yo escribo un trigger que se llame, como lo dice aquí, ventas before insert trigger, y lo guardo allá, ese trigger queda asociado a la tabla de ventas si yo pongo en esta posición el nombre de la tabla de ventas. Entonces, cuando alguien haga una operación de insert, si es before insert, cuando alguien en alguna parte del sistema de información haga una operación insert sobre la tabla ventas, en ese momento automáticamente se dispara el trigger y revisa la operación y actúa dependiendo de cómo se diga en el bloque de instrucciones, dependiendo de lo que yo quiera que el trigger ejecute. Entonces, ahí intervienen unos identificadores, o no pueden intervenir si es necesario. Que el trigger mira, bueno, el campo old y new se refieren a identificadores al estado de los valores en la tupla que se va a afectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una operación de update, modificar una tupla, y en la tabla que estoy modificando está código, nombre y edad. Entonces, en el momento en que se ejecuta el trigger, cuando recibe la operación de update sobre esa tabla, el trigger puede mirar el old código o el new código. El old código es el valor que estaba guardado en la tabla antes de que se haga la operación update, y el new código es el valor que va a tener ese campo en la tabla si se acepta la operación update. Entonces, así él puede mirar si el valor viejo o el nuevo valor de cada uno de los campos guarda o respeta las reglas o tiene los valores consistentes con la lógica que tenga. Entonces, old y new se pueden aplicar en general para cualquier columna, cualquier campo de la tabla implicada en el trigger,
para verificar, para poder saber qué valor tenía el campo antes y qué valor tendrá después de ejecutar la operación que se está haciendo sobre la tabla. Obviamente, si la operación es de una inserción de una tupla, pues no va a haber valores old porque la tupla no preexiste en la tabla. Y si la operación es de borrar una tupla, pues no va a haber valores new de los campos de la tupla porque la operación de borrado elimina la tupla. Entonces, solamente en los triggers que están asociados a operaciones de modificación se pueden tener valores old y valores new. En los de inserción no se tendrán valores old porque la tupla que se está insertando es nueva, y en los de borrado, cuando se trata de operaciones de borrado, no se tendrán valores, cuando se trata de valores de inserción, solo se tendrán valores nuevos, no valores antiguos, porque no hay, la tupla no existía antes de la operación. Y cuando se trate de borrado, no va a haber valores nuevos, solo los valores antiguos, los que había antes de que la tupla fuera eliminada. Entonces, esto es lo que dice aquí en esta lámina, que ya lo acabamos de ver. Entonces, básicamente lo que sirven es para mantener la integridad de la base de datos. Digamos, es la primera o la más frecuente utilización que se hace de ellos. Cada vez que usted detecte que hay una necesidad de que una acción se ejecute implícitamente, es decir, sin intervención manual sobre las tuplas de una tabla, puede considerar hacer un trigger para eso, con el fin de que cuando se presente la necesidad en la lógica diaria de la aplicación, el trigger automáticamente actualice las cosas que lo ameritan, quitándole responsabilidad de consistencia, disminuyendo la responsabilidad de mantener la consistencia de los datos a cargo de los programadores, de los desarrolladores. Entonces, también se usan, como lo dije, para implementar reglas de negocio, para llevar tablas de auditoría y para rechazar valores que no cumplan reglas determinadas, o para prevenir que se ingresen datos equivocados o inválidos. Esto es consecuencia del anterior, sirven para seguridad, pero veamos, digamos, mejor veamos algunos ejemplos para ver cómo funciona. ¿Qué, digamos, desventajas tiene el uso de trigger? Pues casi ninguna, pero que hay que definir primero qué es lo que el trigger va a hacer, pero eso no es una desventaja porque eso es lo mismo hace, digamos, estrictamente hablando, no es desventaja, porque es lo que uno hace con cualquier producto de software. Primero lo planifica antes de escribirlo. ¿Que hay que programarlos para cada sistema de gestión de base de datos? Sí, porque puede haber distintas, digamos, en MySQL o en Postgres o en otra base de datos puede haber pequeñas diferencias en la forma de escribirlos. Que nunca se invoca directamente, o el trigger no se invoca. Si tú necesitas un software, un programa que se corra cuando tú lo llames, no se trata de un trigger, se trata de un procedimiento almacenado. Y los triggers no se desarrollan pensando en una sola tupla, sino pensando en todo el conjunto de datos de la tabla afectada, ya que se disparan por cada operación y no por una sola tupla. Y como sabemos que cuando uno dice, por ejemplo, update, actualice en la tabla tal el campo código o el campo salario para todos los empleados que tengan departamento igual a tanto, entonces no se trata de una sola tupla las que van a ser afectadas, sino un montón. O sea, todas las que cumplan con la condición que tenga la sentencia de actualización. Entonces ellos cobijan al conjunto de datos completo de la tabla en todos los casos, por eso siempre llevan la frase for each row, por cada fila. Aunque puede ser que la operación en cuestión actualice una sola de las filas, ellos consideran siempre toda la tabla. Entonces, por ejemplo, este todavía no lo vamos a correr porque está redactado sobre una tabla de una base de datos que no tenemos viva en este momento. Yo tengo aquí nuestras bases de datos, las que hemos venido usando. Tenemos entonces, permítame cierro todo esto. ¿Qué bases de datos tenemos acá? Tenemos la base de datos de almacén y la base de datos de empleados. Bueno, aquí hay otras, pero con esas dos es que hemos hecho algunos ejemplos. Entonces, ahorita que le metamos el diente a los ejemplos que tengo en las diapositivas, los podré correr aquí para que ustedes vean el funcionamiento. Pero este que estamos viendo en la lámina que teníamos en pantalla hace referencia a una tabla que no está allí. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Dice que crea un trigger
que se va a llamar detalle factura AU, o sea, after update, perdón, después de actualizar. O sea, quiere decir que es sobre la talla after update, sobre la tabla que se llama detalle factura, una tabla. El trigger, ¿qué es lo que hace? Cada vez que se haga una operación de update sobre esta tabla, este trigger lo que hace es insertar en otra tabla, que aquí la llamamos log de actualizaciones, el ID del usuario que hizo esta operación, porque esto siempre se refiere al que está haciendo la operación involucrada en el trigger, que en este ejemplo es operación update, y una descripción. Entonces, esto me hace pensar que la tabla log updates es una tabla que tiene solo dos campos, uno donde se ponen los códigos de los usuarios que el trigger va detectando. Cada vez que detecta una situación de update, el trigger crea un registro en la tabla de log updates y guarda en ese registro, en el primer campo, el ID del usuario que hizo el update y luego una descripción. En este caso, fíjate que el valor para este campo, como este es un insert en esta tabla, para estos dos campos, los valores que el trigger da son el usuario actual, y en el campo de descripción hace una concatenación que dice, se modificó el registro con este valor de este campo, el valor anterior del ID de detalle, el valor del ID de factura, el valor del ID de producto, el valor, todos los valores que tenía antiguamente el registro, y aquí pone los mismos campos, pero con los valores nuevos. Entonces, en el campo de descripción, lo que queda guardado viendo el código de este trigger en particular, en el campo de descripción lo que queda guardado es una cadena de caracteres compuesta por varios pedazos que el trigger armó aquí, diciendo se modificó el registro y pone un paréntesis y pone los valores antiguos que tenían todos los campos del registro y pone cierra paréntesis abre otro paréntesis y pone a continuación los valores nuevos que quedaron en ese registro. Entonces, este trigger lo que hace es generar un registro nuevo en una tabla que se llama log updates, donde dice cada vez que se haga una modificación en la tabla detalle factura, el trigger crea un registro en log updates, donde dice se modificó el registro tal que tenía estos valores por estos valores. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para guardar ahí la información, para que después cuando alguien quiera hacer auditoría y quiera revisar ¿quiénes han modificado la tabla de detalle de factura? Vaya, mire el log y ahí sale todo lo que el trigger ha guardado allí sin que los usuarios ni siquiera se den cuenta. Claro, además del usuario se pueden guardar muchas otras variables de ambiente como la fecha y la hora, la dirección desde donde se hizo, una cantidad, pues depende de lo que uno quiera guardar en el registro. Por ejemplo, si vamos a nuestra tabla de empleados, a nuestra base de datos de empleados, si quiero crear un trigger after update, o sea, un trigger para ser ejecutado después de actualizar la tabla de departamentos, con el fin de llevar un registro de todas las modificaciones que se le hagan a la tabla de departamentos. Vamos un momento a la base de datos. En mi base de datos de empleados, hay estas tablas. Bueno, aquí hay una que vamos a crear ahora, una que está creada ya, pero que hay que crearla para que el trigger funcione, porque el trigger trabaja sobre ella. Está la tabla de departamentos que tiene un código de departamento y un nombre de departamento. Y ahí hay 9 registros. Están también, veamos. Está también una tabla que se llama departamento del empleado, que tiene por cada empleado en qué código de departamento está anotado ese empleado, desde qué fecha hasta qué fecha, y así sucesivamente. Entonces, esta tabla de departamento empleado tiene dentro de su tupla un campo de número de departamento, que es la llave primaria de la tabla departamentos, que es este mismo que está aquí. Hago esa mención porque ya vamos a ver algunas cosas más adelante. Bueno, entonces quiero hacer un trigger after update, un trigger que se ejecute después de actualizar la tabla de departamentos. Entonces, para poder hacer eso,
para poder llevar ese registro de todas las modificaciones que se le hagan a la tabla, he creado una tabla que se llama log de departamentos, en donde se almacenarán todos los datos que capture el trigger. La estructura será la apropiada para almacenar los detalles que se quieran llevar en el registro. Entonces, esa estructura tiene, para la nueva tabla que acabo de crear, que es una tabla de auditoría, una tabla de log, la fecha y la hora en que se produjo la novedad, el usuario que la disparó, cuál era el valor que tenía el código, el campo departamento número antes, cuál es el que tiene el campo departamento número después, y cuál es el nombre, el valor que tenía el campo departamento número antes y el valor que tenía el campo departamento número después. Estos nombres de campos corresponden a esta tabla, pero se están refiriendo a los valores anterior y nuevo de los campos departamento número y departamento nombre de la tabla de departamentos, que es la tabla sobre la cual se va a configurar el disparador, el trigger. De hecho, si yo miro aquí ya está el disparador, aquí hay unos disparadores, ya hay uno que ya está el disparador creado porque lo hice antes de empezar la clase. Entonces, después de crear esa tabla o de tener ya la tabla a donde el trigger va a escribir cada vez, repito, el trigger escribe en esa tabla un registro cada vez que detecta que hay una, después de que se produzca una modificación, un update en la tabla de departamentos. Entonces, el código del trigger debe decir que cada vez que una sentencia update sea ejecutada sobre la tabla de departamentos, bien sea por un usuario o por una aplicación que consulta la base de datos, cree una tupla en esta tabla nueva que creamos y almacena en ella la fecha y hora, el usuario y los valores anterior y nuevo del campo departamento número de la tabla de departamentos y los valores anterior y nuevo del campo departamento nombre de la tabla de departamentos. Este valor anterior y nuevo de ese campo de aquella tabla se va a guardar aquí y aquí. Y este valor anterior y nuevo de este campo de aquella tabla se va a guardar aquí y aquí. ¿Cómo se escribe el trigger? Bueno, entonces ahora sí vamos a la sintaxis del trigger. El trigger se parece mucho a un procedimiento almacenado, porque también usa el tema del delimitador para poder meter punto y comas aquí cuando se necesite. Entonces este dice, cree un trigger que lo vamos a llamar así, departamentos AU trigger. Recuerden, esto es solamente el nombre y estoy usando la nomenclatura que propuse, pero yo podría decir crear trigger y poner ahí un nombre cualquiera. Lo que pasa es que en la medida en que yo use nombres con nomenclatura, me resulta más fácil de administrar después el conjunto total de objetos. Ese trigger es de tipo after update, o sea, para que se ejecute después de actualizar la tabla de departamentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que está entre el begin y el end se ejecuta siempre después de que se produzca una sentencia update sobre esta tabla. Ahora, esa sentencia update sobre esa tabla puede ser porque yo manipule directamente la tabla de la base de datos y cambie el contenido de un registro, o puede ser porque una aplicación, alguna página web o alguna herramienta de software que interactúa con la base de datos envíe una sentencia update sobre esa tabla. O sea, funciona tanto para los casos en que la actualización se hace desde una aplicación o para los casos en que la actualización de la tabla se hace manualmente. O sea que si yo entro aquí a la tabla de departamentos y modifico esto aquí a mano, el trigger se va a disparar porque el trigger está hecho para que cada vez que yo haga una modificación de una tupla, él se dispare. ¿Qué es lo que hace este trigger? Entonces, hace una sentencia insert en la tabla log departamentos, que fue la que creamos para ese fin. Mete, y aquí están pues los valores de los campos de la tabla y dice en estos atributos guarde los siguientes valores. En fecha y hora guarda el valor de la variable de ambiente now, que es la fecha y la hora del momento en que se ejecute. En usuario guarda el nombre del usuario actual. En el campo departamento número anterior guarda el valor viejo que tenía el campo departamento número de la tabla de departamentos. En el campo departamento número nuevo guarda el valor nuevo que tenía el campo departamento número o que quedó como nuevo en el registro cuando se hizo la actualización en la tabla de departamentos.
Y los últimos dos campos pues guardan el valor antiguo y el nuevo valor del campo nombre de departamento, el que había antes y el que quedó después de hacer el update sobre la tabla de departamentos. Veamos. En la tabla log departamentos en este momento está vacía. Si yo vengo a departamentos y por ejemplo vengo aquí, voy a actualizar esto manualmente, voy a ponerle a cambiar el nombre. Cuando yo le dé enter, habré hecho una sentencia update. Se afectó una fila porque actualicé manualmente una tupla. Si miro ahora el log de departamentos, me dice, vea, en esta fecha y hora, el usuario que se denomina root @localhost, o sea, en este caso yo, porque soy el administrador de mi base de datos aquí, en el campo departamento número, el valor que había era D009, el valor nuevo es D009, el nombre anterior era Customer Service y el nombre nuevo es Customer Service. O sea que aquí, a medida que se hacen modificaciones a esa tabla, yo le puedo estar seguro de que ese trigger me registra las modificaciones. Ahora veamos aquí cómo es el tema del trigger. El trigger está acá, pero ya estaba creado. ¿Cómo crea uno un trigger? Pues uno tiene una tabla, digamos, se ubica sobre la tabla y en esta interfaz, porque cada producto tiene su propia manera de hacerlo, pero en esta, uno llega aquí a disparadores, perdón, y quiere agregar uno nuevo. Y fíjense que esta ventana es muy similar, casi idéntica a la ventana de los procedimientos almacenados, solo que aquí no tiene campos para parámetros, sino que tiene un campo para que diga el nombre del trigger, el nombre de la tabla sobre la que quiero que actúe, si quiero que sea antes o después, y si quiero que sea para una operación de inserción, de update o de delete. Entonces, voy a cerrar voy a editar el que ya tengo, y vamos a ver. Que aquí, pues, si yo comparo esto que tengo acá con el código del trigger que tengo aquí, pues todos estos encabezados que están aquí escritos, aquí esta interfaz me los facilita mediante la captura de estos datos y yo no los tengo que digitar, solo digito lo que va entre el begin y el end. Como ustedes pueden ver, este código es exactamente el mismo que tenemos aquí en la lámina. Ustedes ahora después lo pueden comparar, lo pueden probar en sus propios ambientes y verán el funcionamiento. Entonces, simplemente después entonces yo guardo y él se guarda como una sentencia, pues él siempre me muestra la sentencia que crea. Y entonces a partir de ese momento, por ejemplo, si yo miro aquí la tabla salarios, si yo abro aquí, salarios solamente puedo ver las columnas y los índices, pero si yo miro aquí en departamentos, puedo ver las columnas, los índices y los disparadores. O sea que en disparadores ya hay uno que está asociado a la tabla departamento. ¿Cuál es? El que acabamos de ver. Bueno, esto ya lo dijimos, se puede crear mediante la interfaz de PHP-MyAdmin. No hay creo que no hay ninguna dificultad en eso. Ahora, en este caso, ¿cuándo se dispara el trigger? Cuando alguien hace una sentencia que sea actualizar, update la tabla de departamentos, colocándole un determinado valor al código de departamento y o sea, cambiando el valor del código de departamento para un determinado valor perdón, poniéndole un determinado valor al nombre del departamento en el registro que corresponda a un determinado valor de código de departamento. O sea, yo puedo hacer un update genérico o puedo hacer un update particular. En este caso, doy dos valores. Si yo hago referencia, ¿cuáles serían valor 1 y valor 2 en la acción que yo hice? El valor 1 es el nuevo nombre del departamento, que yo lo que hice fue venir aquí y decirle Customer Service y edité el campo y le agregué una serie de letras E. Si ahora yo lo dejo como estaba otra vez, o sea, estoy haciendo otra modificación en un momento diferente, al darle Enter la fila se afectó y vamos a ver que el log de departamentos
ahora tiene el segundo registro. Dice, estaba este código y quedó este código, estaba este nombre y ahora quedó este nombre. Entonces, esta sentencia que equivale a lo que yo hice manualmente ahorita con el dato, es la que dispara el trigger. Si se hubiera hecho, por ejemplo, una sentencia para cambiar no solo el nombre del departamento, sino para modificar el nombre del departamento, el número del departamento y además el nombre del departamento, si eso yo lo ejecuto sobre esa tabla, puede suceder dos cosas. ¿Por qué hago mención a eso? Porque es que el número del departamento en esa tabla, si yo miro la estructura, el número del departamento es la llave pública. Perdón, la llave primaria, no pública, primaria. Y resulta que esa llave primaria, seguramente, estamos totalmente seguros, que en otras tablas es llave foránea. Entonces, cuando una llave pública es llave foránea en otras tablas, cuando se crean así, muy posiblemente en el momento de crear la base de datos, de crear las tablas, se definió una regla de integridad referencial para que no sea posible cambiar una llave pública de una tabla si ese campo es llave foránea en otra tabla, porque entonces se perdería la integridad entre las dos. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el departamento, en la tabla de departamentos, y yo digo, cámbieme esto por D999. Entonces yo le puedo decir aquí, no, yo quiero que sea D999 y le doy Enter. Inmediatamente el motor me da un error que me dice, no puedo borrar o cambiar una fila padre porque falló una restricción de llave foránea. Dice, en la tabla empleado, en la base de datos empleados, en la tabla departamento empleado, hay una restricción que dice que el departamento número es llave foránea y que referencia al campo departamento número de la tabla de departamentos. Por lo tanto, no puedes modificar este campo, porque si lo modificas, todos los campos de la otra tabla, que en este caso es departamento empleado, que tuvieran el valor que estás cambiando aquí, quedarían inconsistentes porque tendrían entonces ahora en ese campo un número de departamento que no corresponde con ninguno de los que aparece en la tabla de referencia. Por lo tanto, esas operaciones ni siquiera alcanzan a disparar el trigger porque ahí actúa primero la restricción de integridad referencial. En las láminas, nosotros podemos ver, bueno, esto es el error que ya les acabo de mostrar, pero podemos ver que cuando la tabla se creó, la tabla gerente de departamento y la tabla departamento del empleado, en ambos casos dijeron que el número del departamento referencia al número de departamento de la tabla de departamentos, como aparece aquí y como aparece aquí. Y entonces esas restricciones de llave foránea impiden que manualmente o mediante un software el campo número de departamento de la tabla de departamentos sea modificado sin control. Porque si yo lo modifico allá, entonces el campo departamento número de esta tabla, en este caso de la tabla gerentes de departamento y de la tabla departamentos de los empleados, que estaría aquí, esos dos campos quedarían con valores inconsistentes. Supongamos que en la base de datos de almacén, ahora hagamos otro ejemplo, que en la base de datos de almacén, voy a cerrar la base de datos de empleados aquí, vamos a mirar la base de datos de almacén, tiene artículos, categorías, clientes, eventos, aquí hay clientes 2 por un ejercicio que haremos después. Este de eventos es el log que vamos a crear, proveedores, ventas 2. Hay una tabla que se llama clientes, que tiene la siguiente estructura, el ID, el apellido, el nombre, el género, la edad, la fecha en que el cliente se registró como cliente del almacén, o sea, cuando le dieron la tarjeta de puntos, el celular y el correo. Suponga que desde una aplicación web se permite al usuario modificar algunos de los datos. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio la edad del cliente,
o si quien está en la aplicación ordena cambiar la edad. Para que eso se guarde en la base de datos hay que ejecutar una sentencia update sobre esa tabla, actualizar el registro para reemplazar el valor viejo del dato de edad por el valor nuevo. Entonces aquí lo que queremos es hacer un trigger para validar el dato ingresado, de modo que si el nuevo valor de la edad suministrado es negativo, el valor que había en la tabla no se cambie. Que si se va a hacer el update, pero el dato que va a quedar guardado en el campo de edad es negativo, que no lo cambie. Si es positivo, que lo meta en la tabla, aunque bueno, esto es un ejemplo, porque si es positivo habría que mirar qué dato es, para que no sea, por ejemplo, 50,000, sé yo. Pero bueno, en este caso las condiciones del problema son solo esas dos. Y que además se registren las modificaciones y los intentos fallidos, o sea que todo lo que suceda sobre la tabla para la modificación del campo de edad quede registrado por el trigger. Obviamente, para hacer una validación completa, el trigger debería revisar cuando se hace la actualización del registro, los valores que van a quedar en todos los campos para evitar, por ejemplo, que estos campos queden con nombres, con datos inconsistentes. Pero por el momento, hace el ejemplo solo sobre el campo de edad. Entonces, ¿cómo sería? Tengo mi tabla de clientes. Ahora tengo una tabla que la vamos a llamar, permítanme, ¿cómo fue que la llamamos? La llamamos eventos, que aquí ya hay un evento guardado. En esa tabla de eventos está la fecha y la hora, el nombre de la tabla implicada en el evento, el nombre del usuario, el valor de la clave pública y la descripción del evento. Esta es una tabla de auditoría donde el trigger registra, donde muchos triggers pueden alimentar la misma tabla registrando distintos eventos para que un analista después pueda revisar lo que sucedió en determinado periodo de tiempo. Pero fíjate que este trigger lo que dice es lo siguiente, es un trigger before update, o sea, que se ejecuta antes de actualizar la tabla clientes. Entonces, cuando se lance un update sobre la tabla clientes, ¿qué es lo que hace el trigger? Si el nuevo valor del campo de edad es menor o igual a 0, o sea, el que viene en la sentencia update para ser guardado en el campo de edad. O sea, si el valor del campo de edad nuevo es menor o igual a 0, entonces, negativo, inserte en la tabla de eventos. ¿Qué inserta en la tabla de eventos? La fecha hora, el nombre de la tabla, el usuario, el valor de la clave pública, la descripción. ¿Con qué valores? La fecha hora con la fecha hora actual. La tabla es la tabla clientes la que está siendo afectada. El usuario actual. El valor de la clave pública donde se está controlando el que venga como cliente ID, que es la llave pública del registro afectado en este momento. Y como descripción diga, cambio inválido el valor de edad que estaba por el valor de edad que se pretende meter. Pero entonces dice, ponga la edad nueva igual, esta es una siguiente instrucción al insert que dice, ponga el nuevo valor de la edad igual al viejo valor de la edad para que el cambio que venía con el update no se haga efectivo. Es decir, para que la instrucción update que traía un valor nuevo para la edad, pero que aquí se detectó que era negativo, entonces como se detectó que es negativo, registramos el evento en la tabla de eventos y el valor de la edad en el registro implicado se deja el que estaba viejo. Ahora, si la edad que viene en el update, si el valor del campo de edad que viene en la instrucción de actualización no es negativo, entonces inserta en la tabla de eventos un registro con los mismos datos, pero el campo de descripción dice cambio válido, valor de edad que había era el viejo por valor de edad el nuevo. Entonces, en ambos casos él registra cuando hubo error y no modifica la edad en la tabla, o simplemente registra los datos del evento y deja que la modificación pase normalmente. ¿Cómo se vería eso acá? Entonces, estamos hablando sobre la tabla clientes. La tabla clientes tiene disparadores, clientes BU trigger. Vamos a mirar before update. Editémoslo. Pues básicamente es el que acabamos de ver, solo que aquí pues los espacios y las sangrías están un poquito distintas, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo opera esto? Opera de la siguiente manera.
Supongamos que yo estoy aquí en la tabla de clientes. Aquí veo los clientes. Vamos a suponer que a este señor vino un update, llegó una sentencia update, perdón, una sentencia de actualización para cambiar el campo de edad y que supongamos que lo que venía ahí era un menos 55 perdón, menos 55 para el usuario con ID 26458914. Si yo le doy Enter, dice 0 filas afectadas. Aquí volvió a quedar el 28 que había. Porque el trigger así está diseñado y entonces ahora el trigger me dice para el cliente, en la tabla clientes, el usuario tal, para el registro con clave 26458914, intentó un cambio inválido, valor de edad igual a 28 por valor de edad igual a menos 55. Por lo tanto, la tabla, el trigger, volvió a poner en lugar del menos 55 el 28, que era el valor viejo. Si yo cambio ahora, si hago la otra transacción, perdón, me cambié de campo. Si yo le digo aquí, le digo, póngame 45, que es un valor válido, porque es positivo. En este caso, el trigger solamente se preocupa porque sea positivo. Y le digo Enter. Una fila afectada. El 45 entró. Y si miro la tabla de eventos, pues ahora aparece un tercer registro que dice a este día y a esta hora sobre la tabla clientes, el usuario tal en el registro de clave pública tal hizo un cambio válido del valor de edad de 28 por un valor de edad de 45. De esa manera, todos se pueden hacer triggers para validar las distintas tablas y que todos ellos apunten a la misma tabla de eventos, porque en la tabla de eventos el trigger anota la fecha, la tabla sobre la que está haciendo la operación, que en cada trigger se sabe, el usuario que la hizo, el valor de la clave pública del registro o registros afectados y la descripción del evento. Bueno, entonces estas láminas que les estoy mostrando hasta aquí, que vamos hasta esta, aquí hay otros ejemplos que dos ejemplos más, uno o dos ejemplos más, para que por favor ustedes los prueben. Las láminas están subidas en Sabio. Tienen al final una lámina que aquí, no sé si es que aquí está oculta, pero sí, estaba invisible, que son dos ejercicios más para hacer, pero estos ejercicios básicamente son para que ustedes practiquen, no para entregar. ¿Ok? No hay en Sabio un enlace para subir estos dos ejercicios, son solamente que ustedes puedan probar. Y en la clase del martes, entonces, vamos a hacer ejercicios combinando estas últimas cosas que hemos visto. Bueno, quiere decir que se nos terminó la clase del día de hoy, entonces no sé si haya alguna pregunta o alguna intervención de parte de ustedes. Si no es así, entonces les agradezco mucho su atención el día de hoy y nos vemos en la próxima clase, que es el día martes a la 1 de la tarde. ¿Ok? Feliz fin de semana. Bueno, que estén muy bien todos entonces.